¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo estoy aquí llevando mi virus de este año, traído del Benidorm Fest. Si hace 2 años era la gripe entera, el año pasado fue el virus platino, pues este año yo lo voy a bautizar no es idea mía, la pedí en Twitter, no me acuerdo de quién, el rayo de virus. El rayo de virus me lo he pillado yo, está todo el mundo malísimo, todo el mundo que hemos venido del Benidorm Fest estamos todos malísimos. Pero bueno, a ver, aquí estamos con la weekly, es una weekly muy importante, tenemos que hablar de todo lo sucedido en el Benidorm Fest, pero también todo lo que ha pasado en las 2 últimas semanas en Eurovisión, porque la semana pasada no pudimos hacer weekly. Así que hoy hay muchísimo contenido, pero también vamos a ir, en general, nos vamos a detener mucho más en la parte del Benidorm Fest y lo demás, pues os iré dando titulares, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues repasando las noticias que hemos ido publicando en nuestra comunidad de Twitter. Si te unes a la comunidad, pues podrás publicar noticias, vídeos, cualquier cosa, pensamientos propios, lo que te dé la gana lo podrás publicar, que tenga que ver con Eurovisión, claro, en nuestra comunidad, y podrás comentar pues todo lo que publiquen los demás y estar al día absolutamente de todo lo que pasa del multiverso eurovisivo. Yo te traigo pues los titulares más importantes y que no te debes de perder semana a semana aquí en la weekly de Toxic Vision. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy bien, vamos con las noticias, a ver si tengo la chuleta, pero vamos, que creo que no me va a hacer falta. Vale, no voy a contar todas las anécdotas y todo lo que ha pasado durante la semana del Benidorm Fest, porque de verdad que, claro, todos los días había salseos, todos los días había noticias. Sí, bueno, destacar algunas, las más importantes, como por ejemplo la filtración que ocurrió de la actuación de Melody, que yo no llegué a ver, cosa que me alegro. Así que para mí fue totalmente sorpresa, pero que al final resultaba que era un trabajador de Boomerang que había grabado y que a cambio de unos cuantos likes pues perdió un trabajo. No fue la decisión más inteligente. Otra de las cosas más comentadas, por supuesto, en el Benidorm Fest pues fue el fallo de sonido, debido a un fallo de sonido, un fallo técnico que hubo en la semifinal. Melody, ellos mismos explicaron, ellos reciben en el INIER la pista de audio y cuando se corta, cuando hay un problema técnico, salta una segunda pista como de salvaguardia, ¿no? Ese corte de sonido y esa entrada de esa segunda pista la desorientó un montón y bueno, soltó un desafine que fue totalmente comentado. Realmente es que hasta duele escucharla a la pobre. Y ella, pues estaba, ya os lo digo yo, que está en todos los comentarios en las ruedas de prensa, en cámara, todo lo que hacía eran unas pullitas ahí a RTV diciendo: el sábado lo vamos a petar. Se quería resarcir clarísimamente, tenía una espinita clavada. Melody, que luego confirmó que tuvo que ir al hospital, creo que dijo que fue el miércoles porque tenía una pulmonía, le dieron medicamentos, tal, y estuvo descansando desde su semi hasta la final se encerró en la habitación y no habló absolutamente con nadie. Ya lo sabemos, Melody ganó el Benidorm Fest y esa diva nos representará en Eurovisión 2025. Vamos a ir analizando los puntos, pero bueno, vamos a escuchar un poquito de la canción. Esa diva soy yo. Nada, maravillosa actuación, perfecta vocalmente. Se resarció completamente en la final. Hizo el helicóptero con el pelo, que eso también fue otro momentazo que ha sido de lo más comentado. En el momento que consiguió dar, vamos a escuchar el grito bien dado. Ahí, perfecta. Y ya una vez que ella vio que la había dado en el clavo, ya se soltó y empezó a hacer variaciones, gritos, el helicóptero con el pelo. Una maravilla. Nada, una gran representante, la que nos llevamos por España. Ya lo he repetido varias veces. Todavía hay, lógicamente, muchos ánimos caldeados
de quién ha ganado, quién ha perdido, pero no tiene ningún sentido, lo vuelvo a repetir, no apoyar a nuestra representante de España para Eurovisión, porque ya es lo que es, la batalla del Benidorm Fest ha terminado, ya no se va a poder cambiar y encima nosotros no podemos votar por España, solo podemos votar por los otros países. Así que cualquier cosa que no sea apoyar a nuestra artista no tiene absolutamente ningún sentido. Así que apoyar más, mucho más, a tope, menos o pues, puntito en boca, ¿sabes? Pero no vamos a meter el palo en la rueda, ¿sabes? O tirarnos piedras a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Vamos a desglosar, que esto nos lo han compartido hoy, vamos a desglosar las puntuaciones del televoto y del jurado. Llega el momento de los datos. Primera semifinal. Vamos a ir repasando cada uno de las votaciones. Jurado, primera, estas votaciones sí que las sabíamos. La Chispa con 83 puntos. Daniela Blasco, segunda con 77. Cube, bueno, los puntos no, los puntos concretos no los sabíamos. Cube, tercera con 65. Y Lucas Boone, muy cerquita con 64. Cuarto. ¿Quién se quedó justo en la frontera para poder, según el jurado, para poder clasificarse? Chica Sobresalto en quinta posición con 50, David Afonso con 33, Sony Selena Reinas con 31 séptimo y Kingdom últimos, según el jurado, con 29 puntos. Luego, con respecto al televoto, una cosa que nos sorprendió en ese momento allí es que al final sí que era un 50%. Hubo un poquito de confusión porque en un inicialmente RTVE nos dijo que era 25-25, es decir, que la aplicación contaba un 25% y que los SMS contaban otro 25%. Eso significaba que los puntos de la aplicación, independientemente, la máxima puntuación era 40 y los SMS independientemente otorgarían 40 puntos. La máxima puntuación. No han hecho eso, han hecho una suma de puntos que creo personalmente que es lo correcto, que es como se tenía que hacer. Tenéis un vídeo en mi canal donde explicaba los puntos y donde decía lo que se tendría que hacer es efectivamente es sumarlo. ¿Qué pasa? Que no lo avisaron, entonces nos pilló un poco de sorpresa. Sí que se suman los puntos y a partir del total de los votos se asignan los puntos que lógicamente son el doble, son 80, 70, etc, etc. Una discusión que hay mucha gente que está diciendo los SMS no valen para nada. Sí valen, o sea, valen igual que un voto. Si tú has votado una vez con la aplicación y luego has enviado 3 SMS, es lo mismo que si hubieses convencido a tus 3 primos para que se bajaran la aplicación y cada uno de ellos votara. Es decir, es un voto, es una papeleta, vale igual. ¿Qué pasa? Que la diferencia de votos en la aplicación gratis y los SMS es muy grande. Por ejemplo, en la primera semifinal ha habido 84.000 votos con la app y solo 3.000 con los SMS. En España nos cuesta gastarnos las perras un montón. Ha habido una diferencia abismal, así que la idea de traer la aplicación gratuita ha sido muy buena porque la cantidad de votos recibidos ha sido totalmente muchísimo mayor, ¿eh? Así que bien, esperemos que se mantenga. Bueno, a nivel en la primera semifinal, a nivel de votos de aplicación, la primera fue Daniela Blasco con 24.000, la segunda La Chispa con 19.000 y ya bajó mucho las votaciones, hay un escalón muy gordo, clarísimamente había 2 favoritas. Sony Selena 9.000 en la aplicación, fueron terceras por aplicación. Cube 8.600, Chica Sobresalto 8.000, Kingdom 6.200, Lucas Boone 5.600 y David Afonso, último con la aplicación, 3.030. Por SMS, muy poquitos, pero el que mayor votos recibió, curiosamente, fue Kingdom. El fandom fue listo y apoyó a Kingdom con los SMS. Me dice Yuki que hay un fallo en los puntos del televoto de La Chispa y Daniela. Bueno, si me lo sabes decir rápidamente o si lo puedes corregir tú aquí y lo vemos. Sí, está el 80 y el 70 cambiado. Ya te entiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, los televotos, o sea, los SMS muy, muy bajitos. Muy poquitos. La gente prefirió votar
con la aplicación gratuita. Al final se sumaron se sumaron los puntos y el total fueron 25.000 para Daniela Blasco, que quedó, claro, que Daniela Blasco quedó primera en el televoto con un 28,74% de los votos. La Chispa segunda con el 21% de los votos. Sony Selena terceras con el 10%. Cube cuarta con 10%. Chica Sobresalto quinta con 9%. Kingdom sextos con 8%. Lucas séptimo con 6%. Y David Afonso último con un 3% de los votos. Ya con todos los votos ya sumados, entonces claro, esto fue así. Daniela Blasco queda primera de la semifinal con 157 puntos, segunda La Chispa. Al final esto habría sido una sorpresa muy grande si lo hubiesen anunciado con puntos como lo hacían hasta el año pasado, sinceramente. Yo creo que ha sido totalmente un acierto el hacer los resultados ciegos, porque el saber que Daniela Blasco tenía grandes posibilidades de poder ganar el Benidorm Fest, yo creo que le habría dado un empujoncito para la final, pero hacerlo ciego yo creo que no es que le haya perjudicado, pero si se hubiese hecho de la otra manera, sí que se habría hecho pues lo de siempre, ¿no? Una especie de ganador de una semi contra ganador de otra semi. Yo creo que es mejor hacerlo ciego. Segunda fue La Chispa con 153 puntos. Tercera, Cube con 121. Y Lucas Boom, cuarto con la suma de puntos, 104. Chica Sobresalto a solo 4 puntitos de clasificarse para la final, a muy poquitos. Sexta, Sony Selena con 91. Séptimas, Kingdom con 73. Y David Afonso último con 65 puntos. Vamos a la segunda semifinal. Vamos a repasar los datos de la segunda semifinal. Por parte del jurado, gran sorpresa también, Melomana arrasó, 90 puntos. Si son 8 miembros del jurado y la máxima puntuación son 12, es que yo no sé, es que es casi todo 12 y un par de 10, es una cosa así, ¿sabes lo que te quiero decir? Arrasó completamente Melomana con el jurado en la semifinal. Me dicen 96 es la puntuación máxima y Yuki me dice son 5 12 y 3 10. Una barbaridad. O sea, es que la actuación de Melomana es que fue completamente una barbaridad. Melody quedó por debajo, recordemos pues eso, el desafine que hemos visto antes, pues parece que eso le perjudicó de cara a la puntuación del jurado y quedó segunda con 78 puntos. J. Cabello tercero con 65, Mawot cuarto con 54, Henry Sendler quinto con 50, Carla Frigo sexta con 37, Celine Van Gil séptima con 36 y De Teresa con la Pena fue la última según el jurado, solo con 22 puntos. La verdad es que la puntuaron muy bajita. A nivel de aplicación gratuita, la que llevó más puntos fue Melody. Da igual el fallo que tuvo, la gente la carrileó completamente con 34.000 votos de aplicación gratuita. Mucha diferencia con respecto a la segunda, que fue Melomana, con 16.000. Vamos, más del doble, ¿no? Yo creo que tuvo más del doble de puntos que la segunda. De Teresa, en cambio, fue la favorita de la aplicación, tercera con 12.000. Muy cerca y por debajo J. Cabello desde Teresa con 12.000. Y ya hay un escalón tremendo con los 4 siguientes. Mawot con Rayo de Sole 4.000. Celine sexta con 3.000. Carla Frigo séptima con 2.000. Y Henry Sendler último también con 2.000. A nivel de SMS, aquí sí que hay un movimiento interesante. El fandom de Carla Frigo también se movió, igual que en la primera semifinal. Lo hicieron los Kingdom. Fueron inteligentes y si os dais cuenta es que duplicaron sus votos. Literalmente duplicaron los votos que había recibido Carla Frigo, ¿vale? Recibió 2.800 por la aplicación gratuita y con ese SMS 2.700. No le sirvió porque, claro, los votos de aplicación fueron muy bajitos. Pero oye, que los SMS que recibió fueron un montón. Segundo en SMS, Melody con 1.300.
Tercera, Melomana con 1000, J. Cabello cuarto con 600, de Teresa 400, Mago 300, Celine 200 y el último Henry Sendler con 171. Sumando los puntos, Melody se lleva el 37% del televoto, una barbaridad, 35.000 votos en total. Y segunda fue Melomana con 17.000. Tercera en total de Teresa con 13.000. Cuarto, J. Cabello por debajo de Teresa, también con 13.000, pero muy cerquita, muy cerquita. Quinto, Carla Frigo con 5.000. Estaba muy lejos de esos 13.000, muy lejos. Mawot, otros 5.200. Celine, 3.300. Y último, Henry Sendler con 2.000. En total, sumando jurado y televoto, pues tenemos que Melomana ganó la semifinal por 2 puntitos a Melody. Melomana llegó con 160, ganó la semifinal y Melody quedó segunda con 158. Si hubiesen dado los puntos, casi habría sido una final a 4, te quiero decir, porque estaban todos muy cerca. Teníamos a Melomana y a Melody 160, 158. Y en la otra, Daniela y a la Chispa con 157-153. Se habría convertido casi en una lucha de final a 4. A ver, lo de que no iban a decir los resultados de las semifinales, eso sí que se anunció antes. Así que eso no se podía saber cómo iban a servir los votos. Las conspiraciones estas que os fabricáis, estas también. A ver, la cosa es que ha sido así y lo único que estamos jugando es a qué habría pasado si hubiese sido de la otra forma, pero yo sigo pensando que es eso, que es muchísimo mejor porque lo deja totalmente abierto para todos los clasificados. Vamos a la final. Vamos a analizar los puntos de la final. No nos han desglosado los puntos individuales de cada uno de los jurados. El año pasado sí que lo hicieron a través del portal de transparencia. Espero que se haga también este año, aunque sean ciegos, es decir, que se diga jurado 1, jurado 2, jurado 3. Pero hombre, es muy interesante saber quién le dio los 2 puntos a qué canción, quién le dio los 12 y los 10. Eso es muy interesante, ¿vale? Así que espero que también lo hagan este año. Final, el favorito. Estas puntuaciones sí que las vimos. El favorito fue J. Cabello con 74. Que en la semifinal. Aquí en la semifinal fue tercero. Por debajo de Melomana y de Melody. Aquí en la final consideraron que J. Cabello perfeccionó todo muchísimo y le salió todo muchísimo mejor. Yo también lo considero. Yo creo que J. Cabello hizo una mejor actuación y quedó la puesta en escena, quedó mucho mejor en la final que en la semi. Ahora, la dejó por debajo de Daniela Blasco, que yo creo que también mejoró de cara a la final. Daniela Blasco, que ellos la habían dejado en segunda posición también en su semifinal. Melody se llevó 70 puntos de parte del jurado. Quedó tercera, esta vez por debajo de J. Cabello, que en su semifinal ellos a Melody la habían dejado segunda y a J. Cabello tercera. Melomana, esto sí que quizás es un poco sorpresa, la dejan cuarta con 61 puntos cuando, como hemos visto, en su semifinal consideran que hace una actuación prácticamente perfecta donde le dan todo 12 y todo 10. Siendo una semifinal donde se ha enfrentado también a Melody y a J. Cabello. Ahí la dejan en la semifinal en primera posición, pero en la final consideran que lo ha hecho peor y la dejan cuarta con 61 puntos. Curioso ese cambio porque Melomana, sinceramente, yo creo que lo hizo prácticamente igual en la semifinal que en la final. Melody sí que es verdad que mejoró, J. Cabello sí que es verdad que mejoró, desde mi punto de vista, y Daniela Blasco yo también considero que mejoró. Parece que esas mejoras fueron lo que llevó al jurado a darle ya en la final más puntos. Cube la dejaron quintas con 52 puntos y la Chispa pasó a sexta posición en la final con 48. La Chispa que en su semi había sido primera con 83 puntos
lo cual también es muy raro porque yo sí que creo que la chispa mejoró completamente muchísimo también de la semifinal a la final. Así que esa bajada también es bastante sorprendente. Lucas Boone, Te escribo en el cielo, quedó séptimo con 38 puntos y Magot con Rayo de Sole quedó último con 18 puntos. A nivel de votos, pues un poco lo que pasó en la semifinal. Melody recibió 86.000 votos en la final, mucho más del doble que la segunda, que fue Daniela Blasco, con 38.000. El fandom, lo que públicamente Melody es muchísimo más conocida, o que para el público en general la actuación clarísimamente fue la favorita a nivel de televoto. J. Cabello quedó tercero con 28.000, Melomana cuarto con 27.000, La Chispa quedó muy baja con 22.000, Cube ya hay un escalón también muy gordo, ya 8.000, Magot séptimo con 6.000 y Lucas Boone último con 4.000. Esos tres últimos tienen un escalón muy grande. A nivel de SMS también hubo movimiento muy grande de SMS con Melody. El fandom se gastó el dinerito. 6.000 SMS. Segundo, J. Cabello con 3.000. Melomana tercero con 2.400. Daniela cuarto con 2.300. Si la gente se hubiese gastado las perrillas... Ojo, Ojo, que ahí quizás habría podido haber un cambio, O sea que los fans, hay que gastarse los dinerillos si queréis apoyar bien a los artistas. Pero vamos, que la diferencia era muy tocha, La diferencia de puntos era tochísima. Lucas Boone, curiosamente con los SMS, quedó quinto. La Chispa sexta con 900. Cube séptimo con 700 y último Magot con Rayo de Sole. A nivel de, si ya sumamos los SMS en la aplicación, es que la diferencia es brutal, porque es que Melody se lleva 92.000 votos, un total, un 38,41%, casi un 40%. La segunda era Daniela con un 16%, así que mucho SMS os tendríais que haber gastado para llegar de los 40.000 votos a los 92.000. Pero bueno. Tercero, J. Cabello con 31.000 votos, el 13%. Melomana cuarta con el 12%. La Chispa quinto con 9%. Cube sexto con 3%. Magot séptimo con 2,75%. Y Lucas último con 2,53%. Bueno, el televoto queda muy parecido. Melody, Daniela, J. Cabello, Melomana, La Chispa, Cube, Magot y Lucas Boone. Y ya sumando los votos de jurado y televoto, pues sabemos que Melody quedó primera, Daniela Blasco segunda con 141, Melody con 150, Daniela Blasco con 141, tercero J. Cabello con 134, Melomana con 117, quinto La Chispa con 98, sexto Cube con 96, Lucas Boone séptimo con 70 y Magot con Rayo di Sole con 58 puntos. Bueno, las cosas quizás más sorprendentes, pues eso, algunos cambios de opinión del jurado con respecto de las semifinales a la final, cosa que yo considero que debe de pasar. Es decir, si no hay cambios de opinión dependiendo de la actuación que has tenido en la semifinal y en la final, pues no sé para qué hacemos semifinales, ¿no? Que se cojan los puntos de la semifinal y se hagan en la final, ¿no? Entonces entiendo que esos cambios de opinión, pues vendrán. Ellos también ven los ensayos, pues vendrán debidos a otras cosas, ¿no? Pero bueno, sorprende algunos cambios de opinión, pues eso, como los de La Chispa, como los de, sobre todo el de Melomana, ¿no? El bajón que pega de la semifinal a la final. He hecho el ejercicio de ver qué habría pasado, porque, como veis aquí, el televoto suma un 50%. No nos avisaron, estábamos un poquito desconcertados, ¿no? Entonces he hecho el ejercicio de ver qué habría pasado si se hubiesen repartido los puntos como inicialmente nos dijeron, es decir, con que la aplicación costara el 25% y los SMS otro 25%. Y me he hecho aquí el ejercicio y he repartido los puntos por aplicación, los puntos por SMS y ver cómo habría afectado al resultado. No os lo voy a enseñar con todo el detalle, pero sí que aquí tengo preparada una tabla para enseñaros la comparación.
En la primera semifinal, esta fue las posiciones al final con la suma de puntos del 50%. Lo que sí que cambiaría con el 25-25, es decir, si los SMS dieran 40 puntos y la aplicación otros 40 puntos independientemente, sí que Daniela Blasco habría quedado primera, aunque claro, es que tengo los puntos mal, porque los hemos corregido antes, ¿no? Está mal también, claro, es que como los teníamos mal de la otra, pues puede que no cambiara. Claro, Daniela ya ganó la semi aquí, pues entonces también, pues lo mismo. Pues no habría cambiado. Mira, me lo está cambiando Yuki en directo. En la segunda semifinal, ningún cambio en el top 4 de Teresa, que quedó sexta con el 25%, habría quedado última. Henry Sembler, en vez de séptimo, habría quedado sexto. Y Celine Van Gil, en vez de octava, habría quedado séptima. Es decir, solo habría alterado algunas posiciones de las de abajo. No habría creado ningún cambio en el top de arriba. Y de cara a la final, pues habría cambiado la posición de Daniela Blasco y de J. Cabello. Es decir, si hubiesen sumado los puntos independientemente del televoto por app y de SMS, primero habría quedado Melody y J. Cabello habría quedado segundo. Tercero habría quedado Daniela Blasco y Melomana cuarto, y lo demás habría quedado exactamente igual. ¿Esto por qué lo cuento? Simplemente por juego, por curiosidad, porque como en un principio las puntuaciones dijeron que se iban a hacer así, pues simplemente para ver. El resultado no habría cambiado al final. Yo creo que la forma correcta es la actual, es decir, la de que se suman 50-50. Es más, lo idílico es casi que se eliminaran los SMS, que solo hubiese una persona, un voto, pero claro, asegurándote que en la aplicación se registre, pues yo que sé, el número de teléfono, y que solo una persona con un número de teléfono te aseguras que solo puede votar, ¿no? Entonces, tienen que pegarle ahí todavía una vuelta a la parte de la aplicación, pero yo estoy de acuerdo en que esta es la forma de que se tienen que contar los puntos. ¿De acuerdo? Sobre todo porque si no, un poco si lo haces con 25-25, que es como lo contaba yo en el vídeo donde os analizaba los puntos, la desventaja, es decir, el que paga gana más puntos. Pues por ejemplo, os puedo decir, 1000 votos de SMS o 2000 votos de SMS te habrían dado los mismos votos que 34.000 de aplicación, ¿no? Entonces, un poco con dinerito, tu voto tiene más valor. Por eso me parece que es más correcto hacerlo con 50, como finalmente se ha hecho. Lo que sí que por parte de Rutube está mal es lo de que llegáramos a la final sin saber cómo se iban a contar los votos. Eso sí es así. Muy bien. No sé, espero que os haya gustado. Que os haya gustado la división de puntos, pero vamos, que no veo yo nada así realmente destacable. Pasamos a ver qué tal han funcionado las canciones. Lógicamente, Melody está on fire, ya lleva 2.200.000 escuchas. La Chispa, que también se quedó un poco ahí a la carrera, 1.300.000. Está funcionando muy bien. Como veis, la canción de Melody se disparó durante la semana del Benidorm Fest. Ha sido clarísimamente la más escuchada y la más apoyada, sin lugar a dudas, no solo en los votos, sino a nivel de escucha. En lo más viral siguen entrando las canciones, hay varias canciones en el top 50, pero bueno, esto es a nivel de YouTube, que también visualizaciones de YouTube, Melody también gana descaradamente. Aquí Daniela Blasco va segunda. A nivel de, ese es las entradas en el top de viral. Sí que han conseguido entrar las canciones. En el top 200, en el de canciones bueno, en el que son las más escuchadas, no en el que son las más compartidas. El pico de Melody ha sido llegar a una posición 40. No sé si ha sido el pico de Daniela, pero ha entrado al 122, y J. Cabello, por ejemplo, ha entrado al 153. De Melody, aquí podéis ver, es eso, su pico sí que ha sido el 40, cómo ha ido variando sus posiciones. El día 31 entró en el 154, subió al 136, llegó al 40 y ahora se está manteniendo en el 51 y en el 53. Creo que es la única canción que se mantiene
por ahora en el top 200. Con respecto, pero los artistas no pueden estar ni muchísimo menos tristes, porque la crecida de oyentes mensuales que tienen todos los artistas que han participado en el Benidorm Fest es impresionante. Pues Carla Frigo, por ejemplo, pasa de 2.800 a 90.000 oyentes mensuales. Chica Sobresalto de 134.000 a 219. Daniela Blasco de 2.800 a 106.000. De Teresa de 8.000 a 119.000. Y así un poco todos. Henry Sendler de 3.000 a 94.000. J. Cabello de 1.400 a 96.000. O sea, la crecida de oyentes mensuales de todos los artistas es brutal. La Chispa, por ejemplo, pasa de 44.000 a 204.000. Y ese realmente es el mayor éxito que... Es que mira, Magot, de 31 oyentes mensuales, 31 a 50.000. ¿Me quieres decir? Ese es realmente el mayor premio que puedes obtener de participar en el Benidorm Fest. Melody ya tenía 683.000 y ya ha alcanzado el 1.000.000 de oyentes. Sony Selena 226 a 304.000 y Celine de 0 oyentes mensuales a 70.000. David también de 0 oyentes mensuales a 45.000 directamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los artistas tienen que estar muy, 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 muy contentos. ¿Cómo ha sido la repercusión de las canciones este año del Benidorm Fest? Esto me ha parecido muy curioso. En el 2022 casi todas las canciones llegaron a entrar en el top 200. Ay Mamá consiguió un pick de entrar en el 2. En el 2023 ya bajó el número de canciones que entraron, ya solo 3. Este año hemos tenido una canción más que el año pasado. El año pasado solo entraron Zorra y Brillos Platino. Este año solo han entrado 3 canciones, una más que el año pasado. Ahí es donde yo creo que tiene que mejorar el Benidorm Fest. Ese nivel de canciones que repercute realmente a nivel nacional, creo que se debería intentar ser más amplio, o eso es lo que deberíamos de intentar conseguir. A nivel de audiencia, el Benidorm Fest ha funcionado muy bien. La primera semifinal, líder con un 13% de ser. La segunda semifinal logra un 10,5 y mejora en un punto el dato de 2023. Y la final del Benidorm Fest lidera con un 17,1%, logra picos del 24% y sube al 33% entre público joven, que eso está muy bien, entre el joven de 13 y 24. Es decir, el Benidorm Fest lo ve gente joven, eso está súper bien. Alcanza el 31% en el target de 25-44. Muy buenos datos. Radio Televisión Española puede estar muy contento con estos resultados. Cosas interesantes también muy divertidas que han pasado en este Benidorm Fest, pues que hemos tenido la interpretación. Vi una entrevista donde ellas decían que no se llamaban intérpretes de lenguaje de signos, sino que se llamaban como artistas. O sea, es que no me acuerdo, qué pena que no me acuerdo de la terminología exacta que dijeron. Pero era básicamente que ellas también eran artistas, claro, porque es que tenían que representar y darle el significado y la esencia a la canción. Aquí vemos a esta intérprete dándole ahí todo el flow y todo el rollo a la canción de Daniela Blasco. Un rollo muy divertido. Brutal, me ha parecido una de las cosas más sorprendentes de este Benidorm Fest. Muy bien, y bueno, y este ha sido nuestro Benidorm Fest 2025. Ahora nada, tenemos a Melody como nuestra representante, la apoyamos a muerte, nos vamos con ella a Basilea y esperemos que... Bueno, yo creo que nos va a dar una temporada, la Melody, que nos lo vamos a pasar piruleta, sinceramente. O sea, otra cosa no, pero la Melody, siendo, con ella nos lo vamos a pasar fenomenal. Así que nada, muy bien. 100% apoyo a Melody y esa diva. Nos vamos a Basilea con ella. Otra cosa que ha pasado, ya noticias de Eurovisión. Vamos a ir rapidito. Ha habido el sorteo de las semifinales. Esta es la primera semifinal. Así ha quedado repartidos los países. Estos son los países que participarán en la primera semifinal. Nosotros votamos con Italia y con Suiza en extra semi. Tenemos a nuestros vecinos Portugal, que
solemos portar muy bien con ellos, pero bueno, con suerte este año sí que lo hacemos. En la semifinal 2, así es como queda repartidos los países, donde votan Francia, Alemania y Reino Unido. Más noticias. Luxemburgo celebró su final nacional y Laura Thorne con La Poupée Moonlisson ganó su preselección y será su representante. Bueno, una muñequita que se convierte en mujer y con un mensaje también feminista fuerte. Me dice, Laura Thorne se confundió en la letra en la final. Pues no se notó absolutamente nada. Durante la segunda semifinal del Benidorm Fest se celebraba la final de Grecia. Klavdia gana el Ethnikos Telikos con Asterómata. Ganó a Evangelia por muy poquito. 44-42. Había jurado internacional, jurado nacional y televoto. Y al final, esta canción de Klavdia representará a Grecia en Eurovisión. Bueno, una puesta en escena muy minimalista, por decirlo de una manera, que esperemos que la cambien un poco y la vitaminen un poco de cara a la final. Porque es que es muy minimalista. Bueno, Asterómata será la canción de Grecia para Eurovisión 2025. Otros que han elegido ya son Bélgica. Han traído a Red Sebastian con este Strobe Lights, música techno, rave, electrónica muerte, y que además arrasó completamente tanto en el jurado como en el televoto. A mí me pirra esta canción, ¿qué quieres que te diga? ¡Fiesta! ¡Arriba todo el mundo! Vamos, se va a caer el estadio con esto. Se va a caer el estadio con esta canción. Otros que han escogido también en su final nacional en el lema son Eslovenia. Han escogido a Clemen con esta canción que se llama How Much Time Do We Have Left. Bueno, Clemen, que se han vuelto en polémica también porque, bueno, hizo un vídeo homenaje a varios ganadores de Eurovisión, a un montón. Los imitaba, pues, como si fuera Tu cara de me suena. Se caracterizaba de todos ellos, hombres, mujeres. Y, bueno, el único ganador negro que ha tenido Eurovisión en su historia, Estonia 2001, Dave Benton, pues también le imitó. Y le imitó, pues, maquillándose y haciendo lo que se conoce como blackface. Eso pues ha tenido muchísima repercusión social. Él se ha visto obligado a retirar esa parte del vídeo de homenaje. Pero bueno, el propio Dave Benton ha salido en apoyo de Clement diciendo que la parodia de ganadores está perfecta, incluida la que le ha hecho a él. Dice, si me hubiese parodiado con su cara blanca, no habría estado bien. Así que cree que ha sido una buena actuación y que no le ha ofendido en nada. Así que, bueno, yo creo que si el principal supuesto ofendido pues dice que le parece fenomenal que lo haya hecho, pues en fin, yo creo que lo podemos dejar pasado. Ojo que Melody también participó en Tu cara me suena hace un montón de años, ¿no? No tengo ni idea. Y ahí también, en aquella época, también maquillaban a los artistas para hacerlos como cuando tenían que imitar a artistas de color. Creo que ahora ya no hacen esas cosas para evitar polémicas. De si está bien o si está mal, ya eso ya podremos hacer un debate muy interesante. Bueno, esta es la canción de Chequia, pero es una versión acústica o instrumental o distinta. Así que bueno, no es la canción realmente para Eurovisión, pero hombre, nos podemos hacer una idea. Kiss Kiss Goodbye. Adonis, pues una gran voz.
Al final se anima la canción. Bueno, yo todavía no la he escuchado entera. Espero poder reaccionar a ella pronto, pero pinta muy bien. Lo que no sabemos es si la versión definitiva será muy distinta o no a esta versión. Pero esa es la canción de Chequia de cara a Eurovisión. Otros que tienen representante, Austria va a llevar a este chiquín, a JJ, que pues, tiene un nombre de verdad, pero su nombre artístico es JJ. La canción, pues, es contratenor de la Ópera Estatal de Viena, así que supongo que tendrá puntitos líricos, un poco como Nemo el año pasado, ¿no? Y su canción se llamará Wasted Love, que está escrita por Tella, de Tella y Selena. ¿Os acordáis de Edgar Allan? Pues esa Tella, que creo que también tiene otra canción ya este año. Así que Tella como compositora, Tella va a estar ahí, yo creo que va a estar presente en Eurovisión durante muchos años, estoy convencido. Otros que ya tienen representante también, Francia. Francia ha escogido a Luan, una gran artista, muy famosa, muy reconocida. Y nada, ya ha comunicado que va a ser ella. El 15 de marzo, después de la fecha límite o sea, la canción ya la han entregado, pero no la publicarán hasta el 15 de marzo. Que las preselecciones acabarán el día 8, pues el día 15 ella va a presentar la canción en el torneo de 6 naciones, algo así, en un estadio de Francia, o sea que va a ser presentación tocha a lo grande. Curioso que el año pasado Francia nos presentara al artista y la canción en octubre, y este año va a ser de los últimos, ¿no? Muy gracioso estos vaivenes de Francia. Otros que han elegido Reino Unido, una girl band de country que se llaman Remember Monday. ¿A que esto no te lo veías venir? Un grupo de country por Reino Unido. Pues ahí lo tienes. Pues nada. Estas son las representantes de Reino Unido para Eurovisión. No han dicho todavía para cuándo la canción. Las preselecciones sigan adelante. Este fin de semana ya tendremos la final de Letonia, que ya han celebrado su primera semifinal y ya tienen a 10 finalistas. También sigue adelante la de Lituania, que ya ha celebrado 2 semifinales más desde la última vez que hicimos Weekly, y van acumulando. Al final van a acabar con sus 10 finalistas. El nivel de Lituania no está siendo muy allá, la verdad, que quieres que te diga. Portugal, pues también ha publicado sus canciones. Muy buen nivel, me ha gustado muchísimo el nivel de las canciones de Portugal este año. Tienes un par de reacciones a las canciones de Portugal en mi canal. Tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Así que échales un vistazo. El Festival de Cansao empezará en un par de semanas. El Melody Grand Prix, que creo que también se celebra pronto, no sé si es este fin de o el siguiente. Ya tienes las canciones, son 9. Un vaivén de un par de abandonos, una sustitución. Al final son solo 9. Pero ya tienes las canciones completas y ya las puedes escuchar. De Polonia también tienes las canciones, ya están todas publicadas, incluso un wildcard. De repente se han sacado de la manga un artista extra para la final, que habrá salido de una selección de alguna radio o alguna cosa así, no me entera muy bien, la verdad, pero ya tienes todas las canciones para la preselección de Polonia, que también las puedes escuchar. También tienes todas las canciones del PES+E Brasil, de la preselección de Serbia. Yo este año voy mal, no lo siguiente, por culpa del Benidorm Fest y de que han salido todas las canciones al mismo tiempo. Y no he escuchado nada, pero bueno, en algún momento me pondré al día. Tenemos también los 10 finalistas de Ucrania. Ya los conocemos, así que ya a la espera también de la final del Big Beer. San Marino ha comunicado, no te lo pierdas, los 221 semifinalistas que van a participar en una Voce per San Marino, no le voy a cambiar el nombre. 221, una locura. Aquí tenéis todos los artistas, en amarillo tenéis los artistas españoles que se han clasificado para estas semifinales. Loco Boombox no se ha clasificado, lo cual
sin haber visto la actuación, me parece una injusticia San Marino, no os lo perdonaré, que no hayáis clasificado al Loco Boombox para las semifinales. Pues tenemos a gente como Leblon, Artemis, Salva Ortega, Sergio Gómez, Sonia Nauri, Adasat, Super Guepardo, Polar Nova, Vicky Navarro, Nina Blom, Héctor Mira, Martí Puerto, Valeria, que la conocemos de la preselección de Moldavia, Besa, representante de Albania del año pasado de Eurovisión, está aquí en las semifinales de San Marino. Serafín Zubiri, que fue representante de España por 2 años, se presenta también a la preselección de San Marino. Me gusta Sfer, Nese y Jerónimo Rauch. Pues esto creo que está mal, porque es de Argentina, pero ha desarrollado su carrera en España. Pues creo que me dijo Vicky, no, coger esto con pinzas, que había hablado con Jerónimo y que al final no se iba a presentar. No me acuerdo muy bien el motivo. Pero según parece es también muy, muy famoso allí en Argentina. Más los 24 artistas que van a participar en la preselección de Alemania. Parece que hay un par de nombres famosos y también en rollo metal rock hay un par de nombres ahí que son muy, muy famosos. El Melody Festival pues también sigue adelante. Ya tenemos a los 2 primeros finalistas, Lundvik y Maya Ivarsson. Han conseguido clasificarse para la final y ¿cómo se llama la chiquina de Hash Hash? Y Meira Umar con Hash Hash tiene que pasar a la Second Chance, que ya no hay Second Chance, pero bueno, que puede ser rescatada. Este tema, Hash Hash, es en realidad el que más ha gustado. Curioso, ha conseguido ser número 1 en Suecia. Y bueno, pues cosas de la gente que vota una cosa, pero luego le gusta otra, no sé. De la actuación de Meira, muy gracioso. Esta caída de cámara, se pega un piñazo el cámara. Mirad. Pim pam pum. Y mirad, y ahí que le intentan levantar y que no pueden. Creo que tengo una imagen donde se ve aquí un poquito mejor, que se ve desde tercera persona el hostiazo. Es que brutal. O sea, el hostiazo brutal. Esto pasa, algunos dicen que es karma. ¿Por qué? Porque esto pasa justo después de que hicieran esto, presentar a los artistas e hicieron una broma que muchos consideraron que era de mal gusto, que era sacar un imitador como si fuera un octavo concursante, como si fuera Josh Klein, que pega al cámara e inmediatamente después ha sido descalificado por agredir a un cámara. No se rió ni el Tato en el estadio con este chiste. Pero bueno, así que algunos dicen que lo de la caída de la cámara fue un poco el karma por hacer este chiste de mal gusto. Más, el Depi Bratesil ya tiene fecha, 16 de febrero se celebrará la final de Armenia. Sergio Jaén va a ser escenógrafo de Chipre. Va a colaborar con Cío Iván para crear la escenografía. Sergio Jaén fue el que hizo la de Irlanda con Bambi Zack el año pasado. Así que cuidado, porque puede que le haga una cosa muy, 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 muy curiosa. Puede que no sea la única escenografía que haga Sergio Jaén este año. No tiene por qué ser exclusiva. Y vamos a repasar un poco cómo están las apuestas. Israel ha entrado directamente al 1. Entró más fuerte, pero ahora se ha igualado con Suecia. Están los dos con un 10%. Bélgica ha bajado al tercer puesto con un 9%. Francia sí que ha subido al cuarto con un 6%. Ucrania quinta. Italia sexta. Finlandia séptima. Estonia octava. Alemania novena. Y décimo Reino Unido. Nosotros, tras la elección de Melody, hemos bajado hasta el 27. La verdad es que la gráfica, pues hombre, es un poquito deprimente, como a partir de la selección pues seguimos cayendo, así que parece que la recepción a nivel de apuestas no ha sido la mejor. Y a nivel de eventos que nos esperan las próximas semanas, los próximos días, mañana día 6 Dinamarca, tenemos las canciones de Dinamarca. Mañana se celebra la segunda semifinal de Malta, que ya ayer también celebraron la primera semifinal.
Irlanda celebra el viernes el 7 su Eurosong, la final nacional, así que tendremos nueva canción para Eurovisión. El 8, aquí pasa absolutamente de todo. Tenemos final de Ucrania, el Bitbir, de Finlandia, el UMK, que me voy a Finlandia si mi salud me lo permite, por Dios. Estoy acreditado, por cierto, gracias a Luis Mesa. Luis, muchas gracias. Hemos conseguido acreditación y podremos estar ahí con los artistas de ahí en las entrañas del UMK. Así que muy bien. Letonia también celebra su final nacional y Malta también celebra la final este sábado. Así que este fin de semana vamos a tener 5 canciones más como mínimo. También tenemos semifinal de Lituania, semifinal de Suecia y la primera semifinal de Islandia. Y la semana que viene empieza San Remo. Chimpum. Pero es que luego vienen más finales nacionales. Pero la semana que viene tenemos San Remo. Más curiosidades, ya acabo, de verdad, os lo juro. Se dice, se comenta, se rumorea que Andorra podría volver el año que viene y que podría elegir el formato de Euforia como preselección de TV3, de la tele catalana. Oye, me parece una fantasía, una maravilla si eso pasa. Polémica que ha habido este año en el Benidorm Fest, pues no os puedo poner el vídeo, pero Inés Hernán se ponía a bailar Ay Mamá en la fiesta, en la posfiesta que hubo en el Benidorm Fest con artistas. Era la fiesta privada, era una abierta a público, solo las delegaciones y los acreditados teníamos acceso. Oye, chico, pues que enseñó las tetas. Justamente en una canción que reivindica, no sé por qué dan miedo nuestras tetas. Y la gente sigue sin entenderlo. Yo es que alucino pepinillos, ¿sabes? Que la gente siga sin entender lo que reivindica la letra. Inés, eres una reina, amor, y eres muy grande. Y este momento también del Benidorm Fest, que se ha comentado mucho, que es en los conciertos en el Eurosong de lo que hubo el viernes, cantaron los eliminados y Celine Van Gil decidió que en vez de cantar durante el playback, porque ella usó playback, pues que se fumó un cigarro. Y la verdad es que llamó muchísimo la atención. Totalmente. Y ya he acabado. Madre mía, madre mía. Muchísimas gracias por haber aguantado. No sé cuánto me he tirado, pero he intentado ir lo más rápido posible. Pero claro, eran 2 semanas de noticias y el Benidorm Fest, así que había mucho que comentar. Si sigo vivo la semana que viene y si vuelvo vivo de Finlandia, pues os contaré toda mi experiencia allí. Y nada, ya estaremos de vuelta, por supuesto, para seguir repasando las noticias y las canciones seleccionadas que ya, como veis, ya van a ir cayendo todas las 37 una tras otra. Déjame en comentarios, pues, qué noticia te ha gustado más. Le das a like, te suscribes, le das a la campanita y yo te mando un asbesto y te espero en el próximo vídeo con un paracetamol. Un asbesto muy fuerte.